El calor húmedo de la tarde se filtraba por las rendijas de la ventana, mezclándose con el aroma del café recién hecho. Andrés se sentó frente a su escritorio, intentando concentrarse en los apuntes, pero su mente estaba en otra parte. Desde aquella noche en que vio a Leo bajo la lluvia, todo había cambiado. Lo que al principio parecía un encuentro casual se había transformado en una presencia constante, silenciosa, que lo perseguía incluso cuando intentaba distraerse con la rutina diaria. Cada paso que daba hacia la universidad parecía acercarlo inevitablemente a la casa de enfrente. Cada vez que cruzaba la calle, buscaba con la mirada la figura familiar de Leo, como si esperara encontrar respuestas en su silencio. Y aunque trataba de racionalizarlo, tal vez Leo solo era amable, quizás su madre realmente lo había pedido, una parte de él sabía que había algo más, algo que no podía explicar ni ignorar. Andrés se sorprendía a sí mismo imaginando conversaciones que nunca sucederían, pequeñas escenas en las que podía hablar sin miedo, donde las palabras fluyeran con la facilidad que no tenían en la realidad. Un viernes, mientras barría el garaje con la puerta abierta, lo vio aparecer de la nada. Leo cruzó la calle con pasos tranquilos, sin prisa, con esa forma de mirar que parecía atravesarlo sin tocarlo. No dijo mucho. Preguntó por las clases, por la familia, por cosas triviales, pero cada palabra llevaba un peso que Andrés no sabía cómo manejar. Esa tarde, mientras limpiaba, Andrés sintió que su corazón latía demasiado rápido. Cada encuentro breve, cada mirada contenida, era un recordatorio de lo que ambos evitaban decir en voz alta. Los días se convirtieron en un juego de proximidad, pequeñas conversaciones, intercambios fugaces en la plaza o en la biblioteca, palabras sobre el clima o la universidad que escondían algo más profundo. Andrés comenzó a notar los detalles. Cómo Leo evitaba mirarlo directamente cuando estaban muy cerca, cómo sus manos temblaban levemente al encender un cigarrillo, cómo parecía guardar palabras que nunca se atrevían a salir. Cada gesto se convertía en un mensaje cifrado que Andrés ansiaba descifrar, y la intensidad de ese silencioso código lo mantenía en un estado constante de excitación y ansiedad. Una tarde, mientras caminaban por un sendero apartado del parque, Leo se sentó en un banco y le dijo algo inesperado. A veces uno protege a alguien solo para no enfrentarse a sí mismo. Andrés no supo qué responder. Solo lo miró, con el pecho apretado, sintiendo que había verdades que no podían ignorarse más. Las palabras se habían quedado flotando entre ellos, pesadas y ligeras al mismo tiempo, como si fueran un puente que aún no se atrevían a cruzar. El tiempo siguió pasando, con encuentros cada vez más frecuentes, pero siempre discretos. Andrés empezó a llevar una doble vida. En la universidad todo parecía normal. En casa sus padres no sospechaban nada, pero por dentro vivía un torbellino de emociones. Cada día era una lucha entre el deseo de acercarse y el miedo a lo que podría pasar si alguien descubría lo que sentía. Se encontraba pensando en Leo, incluso cuando su mente debía concentrarse en los exámenes, en los libros, en la rutina académica, y esa presencia constante empezaba a transformarse en una necesidad silenciosa que no podía ignorar. Una tarde, mientras barría el patio, Leo apareció al otro lado del muro. No dijo nada, solo lo observó. Andrés se acercó y habló un poco, pero Leo solo respondió con honestidad. Estaba cansado de esconderse, de vivir al límite de un sentimiento que no podía ignorar. Esa noche, Andrés se quedó frente al espejo preguntándose, por primera vez en su vida, si era feliz y qué significaba realmente amar. El reflejo que lo miraba parecía un extraño que reconocía algo de sí mismo solo cuando estaba cerca de Leo, la vulnerabilidad, el deseo, la certeza de que el corazón puede romperse y reconstruirse con una sola mirada. El destino parecía jugar con ellos. Un día, en la panadería del barrio, Andrés sintió un golpe seco en el pecho. Leo estaba allí, más sereno, más maduro, sin uniforme, sin sombras. No hubo palabras apresuradas, solo un silencio que hablaba por todo lo que no se dijeron durante años. Leo le confesó que se había alejado para no hacerle daño, que observaba su vida desde la distancia y que había esperado el momento adecuado para acercarse otra vez. Andrés escuchó sin pronunciar palabra, dejando que ese silencio se convirtiera en bálsamo, en un refugio donde podían existir sin explicaciones. Comenzaron a encontrarse más a menudo, sin esconderse, pero sin prisa. Cafeterías poco concurridas, bibliotecas silenciosas, parques apartados. Cada encuentro era un pequeño milagro, un instante robado al tiempo.
No hacían planes, no discutían el pasado, solo se escuchaban, compartiendo historias de pérdidas, aprendizajes y emociones contenidas. Cada gesto, cada roce accidental de manos, cada sonrisa contenida cargaba un mundo de significados. Andrés comenzó a comprender que el amor no siempre necesita palabras. Aprendió a leer los silencios, a descifrar los pequeños detalles, a sentir la cercanía sin tocarla. Lo que empezó como un encuentro casual bajo la lluvia se había transformado en una verdad silenciosa que ambos compartían, un hilo invisible que los unía sin promesas ni certezas. Con el tiempo, Andrés comprendió que no todas las historias necesitan etiquetas. Algunas solo requieren espacio y paciencia. Cada conversación, cada mirada, cada gesto contenía lo que las palabras no podían abarcar. Aprendió a amar de manera contenida y profunda, sin necesidad de confesarlo al mundo, pero con la certeza de que esa experiencia lo transformaba. Nunca volvieron a vivir en la misma calle, pero aquel capítulo dejó su marca. Andrés había aprendido a reconocer la intensidad de lo que sentía, a convivir con la ausencia, a aceptar que algunas heridas no cicatrizan por completo, solo se vuelven más silenciosas. Y en medio de esa calma, encontró la certeza de que el amor verdadero, aunque tardío o inesperado, siempre deja huella. Al final, no hubo declaraciones dramáticas, ni finales perfectos. Solo dos hombres caminando juntos, compartiendo el silencio y la posibilidad de un nuevo comienzo. Y eso, para Andrés y Leo, era suficiente. Con cada encuentro, cada tarde compartida en cafés pequeños, bibliotecas y parques solitarios, Andrés comprendió que el amor no siempre se trata de posesión ni de certezas. Se trata de reconocimiento, de intimidad compartida, de poder mirar a alguien y sentir que, aunque el mundo siga su curso, en ese instante nada más importa. Las noches en que Andrés regresaba a su apartamento del centro, ya no sentía vacío, sentía memoria viva, recuerdo de cada conversación, de cada gesto, de cada instante robado. Y aunque Leo no siempre estaba físicamente presente, su presencia se sentía como un eco que lo acompañaba silenciosamente, recordándole que lo que comenzó bajo la lluvia no se había perdido, simplemente había encontrado otra forma de existir.